comparar y diferenciar el metabolismo de lo que está en el estado de ayuno y en el estado postprandial, describir la respuesta metabólica a la agresión y compararla con el mecanismo de la diabetes, explicar las características de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y explicar la base de las pruebas de laboratorio relevantes en el metabolismo energético y la monitorización de la diabetes. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que los sustratos energéticos más importantes para nuestro organismo van a ser la glucosa y los ácidos grasos. Estos se van a almacenar en el cuerpo y van a estar principalmente en los mamíferos. Estos se van a obtener después de la ingesta de alimentos y su exceso se va a almacenar para liberarse cuando haya una necesidad. Esto va a aportar energía entre las comidas y va a garantizar la vida de un individuo de semanas hasta varios meses. ¿La glucosa se va a almacenar en forma de qué? De glucógeno y los ácidos grasos en forma de ácido glicerólico. Bueno, tenemos que las principales vías de metabolismo y metabolitos clave va a haber vías catabólicas y vías anabólicas. En las anabólicas van a estar la gluconeogénesis, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos grasos y la lipogénesis. ¿Digo los sustratos de cada uno? Bueno, yo espero a estas alturas que todo el mundo sepa cuáles son. ¿Quiere que se los mencionen? Sí. A ver. Bueno, de la gluconeogénesis, los sustratos principales van a ser el lactato, la alanina y el glicerol, y el producto final va a ser la glucosa. De la síntesis del colágeno va a ser la GP1, su sustrato, y el producto final va a ser ¿El colágeno? del glucógeno. Va a ser la glucosa. Y el producto principal va a ser el glucógeno. Y de la vía de la síntesis de proteínas, el sustrato principal van a ser los aminoácidos y el producto pues van a ser ya las proteínas. Y de la síntesis de ácidos grasos, el sustrato va a ser el acetilcoenzima A y el producto final va a ser ácidos grasos. Y de la lipogénesis, los sustratos van a ser el glicerol y ácidos grasos y como producto final se van a formar los trigliceroles. También va a haber vías catabólicas. En esta van a estar la glucólisis, el ciclo del ácido tricarboxílico, la glucogenólisis, la vía de las pentosas fosfatos, la oxidación de los ácidos grasos, la lipólisis y la proteólisis. En la glucólisis, el sustrato principal va a ser la glucosa y se va a formar en piruvato y ATP. En el ciclo del ácido tricarboxílico, aquí va a ser el sustrato principal el piruvato y como resultado vamos a tener NADH más hidrógeno y FADH2. En la glucogenólisis, el sustrato va a ser el glucógeno y se va a producir glucosa 1-fosfato y glucosa. En la vía de las pentosas fosfato, el sustrato va a ser la glucosa 6-fosfato y vamos a tener como resultado NADPH más hidrógeno, pentosas y dióxido de carbono. En la oxidación de los ácidos grasos, su sustrato va a ser ácidos grasos y se va a obtener dióxido de carbono, agua y ATP y cetonas. En la lipólisis, el sustrato va a ser los triglicéridos y como resultado va a haber glicerol y ácidos grasos. Y en la proteólisis, el sustrato van a ser las proteínas y como resultado va a haber aminoácidos y glucosa. Bueno, la glucosa se va a almacenar como en forma de glucógeno, pero se va a poder sintetizar a partir de compuestos que no van a ser carbohidratos o no carbohidratos. La glucosa va a ser el único combustible que va a estar en el cerebro, por lo que va a ser primordial su aporte en el organismo. Va a ser implementada por el músculo al iniciar el ejercicio o al estar en reposo o también cuando hay un exceso de ejercicio, pero va a ser utilizada de diferentes maneras. La glucosa que va a estar libre en el líquido extracelular va a ser aproximadamente de 20 gramos, que va a aportar 80 kilocalorías. Y en un aporte continuo de glucosa, como va a ser en un trabajo más forzado, se va a liberar al torrente sanguíneo, pero esta va a ser a partir del glucógeno. Y se va a almacenar en el hígado en una cantidad de 65 gramos y en el músculo aproximadamente 400 gramos, lo que va a equivaler a 1900 kilocalorías, pudiendo aportar 16 horas de ayuno. Esto va a ser cuando se necesita un mayor aporte de glucosa. Si el ayuno dura más tiempo, entonces aquí la glucosa se tiene que obtener por otra vía y esta va a ser por los compuestos no carbohidratos, como va a ser por medio de la gluconeogénesis. Ok, vamos nada más a recordar algunas cosas. Ahí nos dicen que la glucosa es empleada por el músculo al iniciar el ejercicio, que eso es lo que nosotros conocemos como ejercicio anaerobio. Ajá. Si el ejercicio continúa, o sea, por un determinado tiempo, entonces pasamos a lo que es un ejercicio aerobio, donde el combustible fundamental ya no va a ser la glucosa, va a ser ¿qué? Los
los ácidos grasos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ejercicio anaerobio y ejercicio aerobio. Y obviamente el nombre viene anaerobio porque la glucólisis, acuérdense que es anaerobia. Ajá. Mientras que todo el metabolismo de ácidos grasos es completamente aerobio y ocurre en lo que es la mitocondria. Cuando nosotros estamos en una situación de ayuno, que puede ser desde el ayuno entre comidas o que por alguna razón no hayamos ingerido alimentos, necesito yo que se agote por completo el glucógeno hepático para que inicie la gluconeogénesis. O sea, aquí me dicen que el glucógeno hepático me da alrededor de 16 horas de combustible. Durante ese tiempo yo tengo más o menos un aporte de glucosa que puede venir del glucógeno. Y que a partir de esas 16 horas, quien se convierte en la fuente fundamental de glucosa es la gluconeogénesis. ¿Ok? Pero mi pregunta es, en ese periodo inicial, o sea, en esas primeras 16 horas, ¿solamente tenemos aporte de la degradación del glucógeno o también hay gluconeogénesis? ¿O la gluconeogénesis empieza después de las 16 horas? ¿La gluconeogénesis empieza después de las 16 horas? No. Eso es algo que quiero que les quede claro. Ahí lo que te dicen es que después de las 16 horas, se vuelve, digamos, la fuente más importante. ¿Por qué? Porque el glucógeno se agotó. Pero no quiero que piensen que la gluconeogénesis arranca hasta que el glucógeno se agota. No. O sea, nosotros podemos tener funcionando simultáneamente degradación del glucógeno y gluconeogénesis. Claro que al llegar a ese periodo de tiempo, cuando ya no hay glucógeno, entonces obviamente la única vía que va a quedar funcionando va a ser la gluconeogénesis. ¿Por qué esto es así? Porque acuérdense que las dos vías son dependientes de la proporción insulina-glucagón. Si nosotros estamos en una situación de ayuno, ¿cuál de las dos hormonas va a predominar? El glucagón. Y el glucagón activa tanto a la glucogenólisis como a la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces ahí me hablan de que se vuelve la fuente número uno simple y sencillamente porque cuando yo rebaso ese periodo de tiempo ya no hay glucógeno. Entonces la única opción que queda es la gluconeogénesis. Bueno, después de esto me decía que los ácidos grasos se van a almacenar como ésteres de glicerol o trigliceroles, pero estos no se van a poder convertir en carbohidratos. El organismo va a tener poca capacidad para acumular grasa en el tejido adiposo y esto en forma de trigliceroles. Esto se va a deber porque el valor calórico de la grasa va a ser de 9 kilocalorías por gramo y va a ser mayor al de las carbohidratos, que solo son 4. ¿Tiene poca capacidad? Así decía en el libro. Yo también vi eso y bueno, lo entendí como que el organismo tenía poca capacidad para que se fuera al tejido adiposo porque principalmente lo usaba para las necesidades del organismo y después ya lo que sobraba lo llevaba para el tejido adiposo. Sí, pero eso es algo que puede causar confusión. Ajá. Porque de hecho el tejido adiposo es un tejido con elevada capacidad de almacenar trigliceroles. Acuérdense que los adipocitos son células que pueden ir aumentando de tamaño y tienen una capacidad bastante elevada de almacenar lo que son trigliceroles, pues como que está medio... Ajá, sí, es lo que también estábamos diciendo nosotros, eso de que es el principal lugar. Sí, obviamente almacenas solo cuando rebasas cierto contenido calórico que excede lo que tu cuerpo necesita, pero la capacidad de almacenamiento es muy grande. Okay. El valor calórico de las grasas va a ser de 9 kilocalorías sobre gramo y esto va a ser mayor al de los carbohidratos y al de las proteínas, ya que ellos solo van a pesar 4 kilocalorías sobre gramo. Bueno, aquí también nos mencionaba que un hombre que pesa 70 kilogramos va a tener aproximadamente 15 kilogramos de grasa acumulada como promedio, y los ácidos grasos van a aportar en la energía, pero solo cuando hay un periodo largo de ayuno. También decía que una persona puede ayunar de 60 a 90 días y que las personas obesas pueden vivir hasta un año sin comer. Pero, Eso es en teoría. Trátalo. Sí, o sea, Inténtalo. es Tú ya vivirías 2 cálculo de Inténtalo. lo que aporta calóricamente la grasa, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que tomar agua y tenemos que ingerir toda otra serie de nutrientes sin los cuales no podemos sobrevivir, porque de ahí viene nuestra
coenzimas, de ahí sintetizamos proteínas y demás. Entonces eso es utópicamente lo que en teoría pudiéramos sobrevivir, teniendo en cuenta lo que por calorías me aporta la grasa, pero ya sabemos que no es lo único que necesitamos para sobrevivir. Sí, no vayan a creer. ¿Cuántos lo hizo? ¿Un año? A ver. Ahora tenemos que los aminoácidos se pueden usar como combustible después de la conversión en glucosa, y aunque estos normalmente no son fuente de energía porque son sustratos para la síntesis de proteínas corporales, van a ser sustratos energéticos también durante un ayuno prolongado o durante el estrés metabólico causado por una enfermedad o un traumatismo. Correcto. Los aminoácidos, si ustedes se fijan, el aporte calórico que tienen es incluso intermedio entre el de la glucosa y lo que vienen siendo los ácidos grasos. Sin embargo, para nosotros en situaciones normales no son una fuente de energía importante. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de los aminoácidos que nosotros ingerimos en la dieta realmente lo utilizamos para la síntesis de las propias proteínas de la célula. O sea, esa es la función número 1 de los aminoácidos que ingerimos en la dieta. Mientras que carbohidratos y lípidos sí son estrictamente o con función fundamental, digamos, la obtención de energía. Ahora, en situación de ayuno, sí los aminoácidos pudieran convertirse en una fuente importante de energía o de glucosa, porque acuérdense que ellos son sustratos para lo que es la gluconeogénesis. Pero cuando tenemos, cuando se empieza a degradar el músculo y obtenemos aminoácidos, ¿es porque ya casi esa es la patología donde se acabó el tejido adiposo? ¿O en qué momento mira, se puede...? Cuando arranca la gluconeogénesis, hay un pequeño periodo inicial en el que se ha visto que hay proteólisis, ¿ok? Pero eso es un pequeño lapso en el que sí se degrada un poco el músculo para hacer gluconeogénesis, pero esto inmediatamente es reemplazado por el glicerol que viene de la degradación de los triacilgliceroles del tejido adiposo. Entonces, en realidad, tú vuelves a tener una degradación masiva de aminoácidos, como tú dices, cuando ya las reservas de tejido adiposo se agotaron, y entonces empiezas a consumir de nueva cuenta aminoácidos. Y cuando, por ejemplo, nosotros ingerimos los aminoácidos en la dieta, o sea, mucha proteína, por ejemplo, atún, que tiene muchas proteínas, se usan principalmente para formar las proteínas de la célula, pero entonces sí lo puedes utilizar como fuente energética si es un exceso, o sea, si hay una cantidad muy grande, sí lo vas a degradar para utilizarlo como energía. Por ejemplo, para la gente que quiere hacer músculo en el ejercicio, ¿sí sirve mucho comer tanta proteína que de verdad sí se vaya el músculo? Ok. Esa es otra cosa ya. Obviamente, si tú quieres incrementar masa muscular, tienes que ingerir proteínas. Como los que se toman sus licuados, ¿no? Sí, nada más que a veces hay algunos problemas, porque algunos de estos suplementos que te dan tienen tanta proteína que a largo plazo o mediano plazo pueden ocasionar incluso problemas renales. Sí. Entonces, realmente lo mejor, yo siempre he pensado que no es tanto que tomen suplementos, sino que aumenten la ingesta de ciertas proteínas en la dieta. Y sobre todo proteínas que sean a la vez saludables. Por ejemplo, aumentar el consumo de pescado. ¿Papa? Más que tomar. ¿Papa? Papa no, papa es es carbohidrato. Papa es para antes de hacer ejercicio, por ejemplo, o sea, dar una carga de carbohidratos. Pero sí hay problemas en algunos de esos suplementos, sí. Además de que pueden tener otras cosas también. Galletas. Pero sí, normalmente te recomienda aumentar el consumo de proteínas, porque obviamente si quieres hacer más músculo, el músculo ya sabemos que es un tejido que tiene mucha proteína. Entonces debe de ser como una cantidad que rebase cuando ya la célula tiene sus proteínas hechas para que se vaya el músculo, ¿no? Sí. Por eso te dan una dieta, digamos, hiper proteína. Y que las proteínas se van a degradar y como ya sabemos los aminoácidos van a formar las proteínas, pero estos se van a convertir en glucosa durante la gluconeogénesis y es como van a hacer más de energía. Los diferentes órganos y los tejidos van a utilizar el combustible pero de una manera distinta. En reposo el cerebro va a utilizar el 20% de todo el oxígeno consumido por el cuerpo y la glucosa va a ser su único combustible, aunque durante la inanición puede usar las cetonas también como una fuente de energía.
haber dos vías endógenas porque las cuales van a producir glucosa. La primera va a ser la glucogenólisis y la segunda va a ser la gluconeogénesis. Entonces, si disminuye la glucosa en el líquido extracelular, se va a reponer mediante la degradación del glucógeno, que esta se va a dar en el hígado, perdón. Y si el ayuno se alarga, se va a formar aún más glucosa, pero ahora por medio de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a ocurrir en el hígado, pero decía que cuando hay un ayuno prolongado también van a contribuir los riñones. Pero ¿hay por qué contribuir los riñones? Porque los riñones también tienen capacidad gluconeogénica. Ah, sí. Sí, claro. Por eso te están diciendo que solamente en una situación de un ayuno muy prolongado pudiera activarse lo que es la gluconeogénesis. Pero además la capacidad gluconeogénica que tiene el riñón no es nada comparada con la que tiene el hígado. Pero sí hay gluconeogénesis renal. ¿Y ya llegando a la gluconeogénesis renal, ya es patógeno o puede ser fisiológico? O sea, en una situación fisiológica sí, porque puede ser el ayuno, o sea, la inanición es una situación fisiológica, no patológica, y sí puede llegar a que haya gluconeogénesis renal. Y como ya habíamos dicho al inicio, los principales sustratos de la gluconeogénesis van a ser el lactato, que se va a producir a partir de la glucólisis anaerobia, la alanina, que va a ser a partir de las proteínas musculares, y el glicerol, que va a ser a partir de los trigliceroles. El músculo va a utilizar la glucosa y los ácidos grasos como una fuente de energía. En un ejercicio a corto plazo va a utilizar como fuente de energía la glucosa, y en reposo y ejercicio prolongado va a utilizar a los ácidos grasos. El músculo no va a liberar glucosa directamente a la circulación, ya que a diferencia del hígado, este no va a poseer la glucosa 6-fosfatasa, por lo que solo va a usar el glucógeno para sus propias necesidades. Aquí en la homeostasis de la glucosa nos mencionaba que en un estado de ayuno, una persona que pese alrededor de 70 kilogramos va a estabilizar la glucosa a un ritmo aproximado de 2 miligramos sobre kilogramos por minuto, lo que es aproximadamente 200 miligramos por un día. Entonces la concentración de glucosa en plasma se va a expresar en su equilibrio mediante 3 factores que van a ser la ingesta o la absorción por el intestino, la producción endógena, que como vimos era la gluconeogénesis, la gluconeogénesis, y la utilización que se dé por parte de los tejidos. La insulina y el glucagón van a controlar la concentración en el plasma. Muestra tu cuerpo. Más bien la insulina y el glucagón van a ser secretadas por los isótopos del Langerhans que se van a encontrar en el plasma. En el páncreas, perdón. Va a haber una hormona. La insulina va a ser hormona anabólica y esta va a ser secretada por las células beta, y va a haber hormonas catabólicas, las cuales van a ser el glucagón. Y el glucagón es una hormona catabólica, o sea, lo que quiere decir es que el glucagón estimula vías que son catabólicas, como la glucogenólisis, como la gluconeogénesis. Y la insulina es una hormona anabólica que estimula síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos. También junto con la secreción del glucagón van a venir catecolaminas, cortisol y la hormona de crecimiento, y esta va a ser por las células alfa. Entonces aquí tenemos que las que van a tener una acción hipoglucemiante van a ser la insulina, la cual va a ser la hormona anabólica, y las que van a tener una acción hiperglucemiante van a ser el glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. La insulina como molécula tenemos que va a tener 2 cadenas péptidas que van a estar unidas a 2 enlaces disulfuros. Va a tener una cadena que va a ser la cadena alfa, que va a contener 21 aminoácidos, y una cadena beta que va a tener 30 aminoácidos. Su peso molecular va a ser de 5.500 daltos y su síntesis se va a dar en el retículo endoplasmático rugoso de las células beta pancreáticas. Se va a almacenar al interior de las vesículas secretoras del aparato de Golgi, y su precursor va a ser una cadena única de preproinsulina. Aquí la tenemos, su cadena alfa, su cadena beta. Y bueno, aquí también nos decía que primero, para su síntesis, va a llegar una peptidasa que va a separar una secuencia de señal que va a tener 24 aminoácidos de la preproinsulina, que es la precursora, generando una que se va a llamar proinsulina. Entonces, después se va a distinguir o se va a separar, como se ve aquí, y por medio de endopeptidasas, dando como resultado lo que es la insulina y el peptidose que va a ser sacado fuera de la célula. Sí, es que
páncreas siempre tenemos una cierta cantidad de insulina que está presintetizada, pero no está en la forma activa. O sea, está en esta forma de proinsulina. De manera tal que cuando llega la señal, que es el incremento en los niveles de glucosa, inmediatamente el páncreas puede responder porque ya la molécula está presintetizada, simplemente se hacen los cortes y se libera lo que es la molécula en su forma activa. Entonces la respuesta es mucho más rápida. Bueno, la secreción de insulina va a estar determinada por el metabolismo de la glucosa en las células beta pancreáticas. Esta se va a dar por una comida rica en carbohidratos, entonces la glucosa va a ser captada por las células beta, va a entrar a la célula, va a estimular la secreción de insulina y en este momento se va a inhibir la secreción de glucagón. Y ahora voy más detallado. Al tener una comida que va a ser rica en carbohidratos, entonces la glucosa va a ser captada por las células betas a través de un transportador que va a ser el GLUT2. Entonces la glucosa va a entrar a la célula y la glucosinasa va a fosforilar la glucosa estimulando el metabolismo y aumentando la relación ATP-ADP. Entonces al aumentar la relación ATP-ADP se van a cerrar los canales de potasio que van a ser sensibles a ATP y se va a despolarizar la célula abriendo los canales de calcio. Entonces el calcio va a entrar y va a estimular la liberación de gránulos secretores de insulina preformada y a esto se le denomina primera fase. Y como segunda fase tenemos una síntesis nueva de insulina y esta va a estar dada por la respuesta a señales como el aumento de la concentración de ATP y de cadena larga y... Que es una fase más lenta. La fase más rápida es simplemente cuando se libera la proinsulina que ya está presintetizada. Pero puede haber una segunda fase donde el páncreas sintetiza nueva insulina. Obviamente esto de qué va a depender de cuánta cantidad de glucosa llega. Pero todo eso son esas dos fases es de cuando ingieres la dieta o la primera fase es por ejemplo. Cuando ingieres en la dieta. Las dos. Sí. Después va a haber va a haber hormonas gastrointestinales que van a potenciar la secreción de la insulina. Para esto vamos a tener que la secreción de la insulina va a ser estimulada por hormonas y aminoácidos gastrointestinales. Algunos de los aminoácidos gastrointestinales van a ser la leucina, la actinina y la lisina. También va a haber hormonas gastrointestinales como van a ser el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, la colecitocinina, el péptido 1 de tipo glucagón que se va a agregar GP1 y el péptido intestinal absortivo que se va a denominar BIT. Bueno, estos se van a segregar después de ingerir alimento y van a potencializar la secreción de la insulina. También por esto se dice que la respuesta a una administración oral va a ser mucho más rápida y más efectiva que una administración intravenosa por la absorción del intestino. Para que se dé la acción de la insulina primero tiene que haber una señalización. Entonces la señalización se va a dar dentro de la célula y se da cuando existe una membrana, un receptor de membrana y una cascada de fosforilación. Entonces, para que se propague la señal de la insulina se van a necesitar las cascadas de fosforilación y estas van a crear cambios en la conformación que van a permitir la unión de proteínas para que se transfiera la señal hacia adelante. Bueno, esto es lo que dijo que nada más lo... Sí, vamos a mencionar los pasos porque ayer estuvimos revisando la figura que viene en el libro y hay algunas cosas que faltan en la figura y que por eso no nos permite hacer un vínculo entre una y otra cosa. Entonces por eso le dije a él que mejor mencionara lo que viene en el texto. En el texto sí viene todo, pero no está representado todo en la figura. Entonces pareciera que fueran dos mecanismos independientes cuando en realidad uno está ligado al otro. Acuérdense que el propósito en buena medida de la insulina es aumentar la absorción de la glucosa. Y ella va a tener un efecto especialmente importante en cuáles de los GLUT. ¿En qué GLUT? En el 4, que es el sensible a insulina. Y lo que sucede es que ella promueve que moléculas de GLUT4 se muevan desde unas vesículas donde ellas se encuentran en el citosol
hacia lo que es la membrana. Entonces, el resultado va a ser que la cantidad que yo tengo de GLUT4 en la membrana aumenta y por lo tanto la entrada de glucosa es mucho mayor. O sea, el GLUT4 se adhiere como a las células blanco y eso No. donde llega la insulina. No. El GLUT4 tú lo tienes, por ejemplo, dentro de las células del tejido adiposo. Ajá. Él ya está sintetizado como transportador y está en unas vesículas membranosas como si fuera una micela. Ajá. Y la insulina lo que promueve es que esa micela que está en el citosol se desplace hacia la membrana. Y como ella es de naturaleza membranosa, ella se va a fusionar con la membrana. Y entonces ese GLUT4, que son proteínas que venían en esa micela, en esa vesícula, se insertan en la estructura de la membrana. Entonces lo que pasa es que si antes tú tenías, por decir, 10 transportadores, ahora vas a tener 20 o vas a tener 30, entonces la capacidad de captación de glucosa se incrementa considerablemente. Pero nada O sea, el más chiste es aumentar el número de transportadores. y nada más como se hace la membrana es a donde llega la insulina. Sí, no, la insulina se pega primero a la membrana. Ajá, acuérdense que estas son hormonas que como no son liposolubles no atraviesan la membrana. Entonces ella desencadena una serie de mecanismos intracelulares de segundos mensajeros. Nada más que no es tan sencillo como en el caso del glucagón, que no sé si se acuerdan que vimos que el segundo mensajero era el AMP cíclico y activaba, bueno, en el caso de la insulina el mecanismo que se desencadena para lograr que se muevan esas vesículas con GLUT4 hacia la membrana es mucho más complejo, se involucra una gran cantidad de proteínas. Pero ese es el objetivo final. Entonces ahorita él nos va a ir mencionando los pasos y en el libro sí viene la figura, pero falta el vínculo entre la parte donde te dicen las proteínas que se fosforilan y la parte donde se ve el movimiento del GLUT4 hacia la membrana. O sea, en el texto está, pero no está en la figura. Entonces pareciera que están como separados, pero es el mismo mecanismo. Bueno, para que se dé la señalización de la insulina se va a tener que unir a un receptor que va a ser una proteína que va a tener 4 subunidades. Después la subunidad beta va a tener un lugar de unión a ATP con actividad tirosina sinasa. Después de esto, la unión de la insulina va a permitir que el receptor se fosforile y el receptor que ya va a estar fosforilado a su vez va a fosforilar a algunas proteínas que van a ser sustratos del receptor de insulina que se van a denominar IRS1-4 y proteínas adaptadoras como va a ser la GAP1, SHC, GRB1 y SIRPS. O sea, ahí detente. El receptor de insulina así se conoce como un receptor tirosin sinasa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la insulina se une, el propio receptor tiene una capacidad autofosforilante. ¿Y por qué se llama tirosin sinasa? Porque lo que se fosforila cuando se une la insulina es un residuo de tirosina que forma parte de la estructura del receptor. Digamos que cuando esto pasa, ese receptor como que se activa. Él funciona como una sinasa, por eso se llama tirosin sinasa. Y además de autofosforilarse, fosforila a otra serie de proteínas que están en el interior de la célula. Y eso es lo que va a empezar a transmitir la señal de la insulina que se pegó al receptor hacia la parte interna de la célula. ¿A quienes fosforila todas esas proteínas que él está mencionando? Bueno, después de estos que les acabo de mencionar, van a crear puntos de fijación para proteínas como es la fosfatidilinositol 3 sinasa, que se va a abreviar PI3K, y a la proteína tirosina fosfatasa y a la finsinasa. O sea, esas proteínas que se fosforilan crean un sitio de unión para varias sinasas que están en el interior de la célula. Y ahora vamos a ver qué pasa con ellas. Bueno, entonces la PI3K, fosfatidilinositol 3 sinasa, va a producir mensajeros derivados de lípidos. Estos van a ser los fosfoinositoles fosfatos, que van a ser el pi3,4. El fosfatidilinositol 3,4 bifosfato y el fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Abreviadamente se le conoce como fosfatidilinositol bisfosfato o fosfatidilinositol trisfosfato. Entonces
exámenes, estos van a reclutar la serina tronina sinasa y las sinasas 1 y 2. Entonces la serina tronina sinasa va a fosforilar al IRS1 y va a reducir la susceptibilidad a la fosforilación por el receptor de la insulina. O sea, una vez que se da ese mecanismo, o sea, se crea el sitio para unión a las sinasas. De esas sinasas, la fosfatidinosinol 3 sinasa es la más importante y genera estos segundos mensajeros que se derivan del lípido de membrana fosfatidinosinol. No sé si se acuerdan que ese era un lípido de membrana. O sea, esa sinasa toma ese lípido de membrana y genera lo que son esos segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros, a su vez, actúan sobre otras sinasas que en ese punto lo que van a hacer es como una especie de retroalimentación y es como que reducir en ese punto ya el efecto de la insulina, o sea, como diciendo célula, ya se unió la insulina, ya estamos transmitiendo la señal y entonces van disminuyendo poco a poco el efecto de la misma insulina que todavía está pegada al receptor. Después tenemos que la vía de la señalización de la insulina independiente del fosfatidinol. ¿3 fosfato? 3 fosfato. 3 fosfato. Ah, 3 sinasa, perdón. 3 sinasa. Va a activar el transporte de la glucosa y este receptor de insulina va a fosforilar a una proteína que se va a llamar CBL y este va a ser se va a dar usando a la proteína asociada a sustratos que va a ser la APS como un adaptador. Tenemos que la CBL, que ya va a estar fosforilada, se va a unir con proteína y esta proteína va a ser una proteína que va a estar asociada a balsas lipídicas en la membrana. Y entonces esta va a estar fija el intercambio de nucleótidos que van a ser los C3G por medio de otra molécula que va a ser adaptadora y se va a llamar CRK2. Y con esto se va a activar una proteína G que va a ser la TC10 que va a participar en la translocación del GLUT4 en los adipocitos. Que es, digamos, el efecto final de la acción de la insulina. Y esa era la figura. Pero si ustedes tratan de buscar todo lo que está mencionado en el texto, en la figura no lo van a encontrar. Sí. Después los efectos metabólicos de la insulina va a actuar sobre 3 tejidos diana, lo que van a ser el hígado. En este la insulina va a estimular la glucólisis y la síntesis de glucógeno y la síntesis de ácidos grasos de cadena láctea y acetilgliceroles y también va a ayudar al transporte de lípidos del hígado a las células periféricas, al igual que el transporte de las LDL. Ok, entonces vamos puntualizando. O sea, esto es importante. La insulina sobre el hígado, ¿qué va a hacer? Va a estimular la glucólisis hepática y va a estimular la síntesis de glucógeno. Entonces, posterior a una ingesta de alimento, que es cuando los niveles de insulina se elevan, el hígado lo que va a hacer es, va a degradar glucosa y va a sintetizar glucógeno. Y además, ¿qué otras cosas va a hacer? Va a sintetizar ¿qué? Ácidos grasos, triacilgliceroles y obviamente aumenta la producción de lo que son las PLDL porque es la manera en la cual el hígado va a mandar esos triacilgliceroles a lo que es la sangre. Eso es importante porque hay que entender que mientras mayor sea la cantidad de carbohidratos que nosotros ingerimos en la dieta, mayor es la liberación de insulina. ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto estamos potenciando finalmente la síntesis de ácidos grasos. Ajá. Así es. De ahí viene, insisto, lo que habíamos comentado alguna vez también de los alimentos, del índice glucémico de los alimentos. Mientras mayor sea el índice glucémico de un alimento, lo que significa es que cuando yo como ese alimento, la cantidad de insulina que se va a liberar es mayor. Entonces, por lo tanto, la tendencia a la síntesis de ácidos grasos es mayor. Y sobre todo a ácidos grasos se ha visto que se van a acumular en la región abdominal. Entonces, ¿por qué cuando los nutriólogos recomiendan comer 5 veces al día, sí, pero a las 5 veces estás activando la liberación de insulina? Te recomiendan comer 5 veces al día, eso más que nada es para activar tu metabolismo, porque cuando tú comes poco, digamos que nuestro metabolismo entiende que no hay suficiente alimento, entonces la tendencia a almacenar es mayor cuando comes poco. Si tú comes varias veces al día,
Entonces, digamos que tu perfil enzimático y todo se ajusta a que hay, o sea, que tu organismo sabe que hay un aporte de alimento cada cierto tiempo, entonces la tendencia a almacenar, acuérdense que la tendencia a almacenar finalmente es una cuestión protectora. En caso de... Por eso las mujeres almacenamos más grasas que los hombres. Sí, es por nuestra función biológica. Entonces eso te lo hacen para almacenar, pero ahí la cuestión es, vas a comer 5 veces al día, pero no es que te vas a atascar de comida 5 veces al día. Y también lo importante es el tipo de alimento que tú ingieres en cada uno. ¿Y por qué el hecho de que comas mucho? Bueno, también tiene que ver con el gasto energético, pero, por ejemplo, cuando comes mucho, cuando comes mucho, ¿por qué se va casi directamente activando la lipogénesis? ¿Por qué no se aprovecha como que todo y ya lo que sobró a la lipogénesis se aprovechan como simultáneamente? Digo, se activan simultáneamente las dos vías. Bueno, no, o sea, obviamente sí va a haber lipogénesis, pero claro que esto tiene que ver, a ver, ¿cómo te diré? Esos ácidos grasos que se empaquetan en forma de VLDL se van a ir a la sangre. Si tú tienes mucha actividad física, acuérdate que los tejidos a través de la lipoproteína lipasa van a ir quitando ácidos grasos y esos ácidos grasos se van a utilizar como fuente de energía. Ahora, el problema es que si tú no los utilizas, entonces se van a almacenar. Y también el hígado entonces va a inhibir la lipólisis y la gluconeogénesis. Bueno, ahora el tejido adiposo, lo que va a hacer el tejido adiposo va a estimular la síntesis de triglicéridos. Esto va a ser a partir del glicerol 3-fosfato y los ácidos grasos. Y en el músculo esquelético se va a estimular el transporte y el metabolismo de la glucosa, y además de la síntesis de glucógeno, y va a incrementar la captación celular de aminoácidos y estimulando la síntesis de proteínas. Entonces la insulina a nivel de tejido adiposo estimula la síntesis de triacilgliceroles a partir de glicerol y ácidos grasos, y en músculo esquelético estimula obviamente la captación de glucosa porque tiene GLUT4, igual que el tejido adiposo, estimula la síntesis de glucógeno porque el músculo también tiene que restablecer sus reservas, e incrementa la captación de lo que son aminoácidos. Acuérdense que el músculo tiene una gran demanda de aminoácidos, y la síntesis de proteínas. Por eso aquí te dicen también que si tú incrementas tu masa muscular, la tendencia a bajar de peso es mayor, porque el músculo tiene una elevada capacidad de oxidación de ácidos grasos. Pero, O sea, Mientras mayor sea tu proporción de músculo respecto al tejido adiposo, tu capacidad de quemar grasa es mayor. Porque el músculo tiene un metabolismo que le permite oxidar una gran cantidad de ácidos grasos. entonces casi chupas el tejido adiposo para que se vaya. No, estoy hablando de lo que tú ingieres en la dieta. O sea, si tú eres una persona que tiene una buena proporción de masa muscular, entonces digamos que el músculo se va a quedar con gran parte de los ácidos grasos que tú ingieres en la dieta porque él los oxida. Mientras más masa muscular, obviamente mayor es la cantidad de ácidos grasos que él va a oxidar. Mientras que si tienes más tejido adiposo que músculo, entonces la tendencia a almacenar va a ser mayor. Doctora, entonces por eso los fisiculturistas no engordan, porque tienen mucho músculo, además de que hacen mucho ejercicio. O sea, realmente. pero comen un buen. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron algún reportaje del nadador Pero tragaba. Bueno, comía muchos carbohidratos, ¿no? Claro, pero es que imagínate, el hombre nada, no sé cuántas se comía 2 o 3 pizzas y está. Y hamburguesas. Extremadamente delgado, pero es que su consumo energético es muy grande. Pero también se pasaba como 4 horas en la alberca. Por eso. Sí, sí, Haciendo patitos. Ay, Agustín. Pues pasábamos. Ay, qué hombre, qué hombre. Y estaba bien guapo. A ver, los nutriólogos siempre recomiendan, por ejemplo, que antes de que uno vaya a hacer ejercicio, debes de ingerir una cierta cantidad de carbohidratos para que tengas completo. A ver. Sí, ya se
acabó el show. Ahora vamos a hablar de la curva de glucosa que va a ser A a través ver, de la membrana celular. Para se da la entrada de la glucosa a las células dependientes de insulina y esto va a ser mediado por el transportador GLUT4. Después de esto se va a controlar la captación de glucosa en el músculo esquelético y los adipocitos por medio del transportador GLUT4. En una célula que no está estimulada aún, el 90% se va a encontrar intracelularmente y el otro 10% se va a encontrar en la membrana plasmática. En el ser humano se puede afectar la translocación del transportador GLUT4 por las señales de insulina que van a ser transmitidas por el IRS1, el fosfatidil, inositol 3-fosfato y la es la fosfatidil inositol sinasa. Miren, esto antes se creía, cuando nosotros hablábamos del fenómeno de resistencia a la insulina, que el problema estaba en el receptor. Ajá. Ahorita se sabe que realmente el mayor problema no es el receptor, sino que empieza a fallar esa cascada de señales que nosotros acabamos de mencionar. O sea, esa cascada de señal comienza a no ocurrir adecuadamente y por lo tanto no se da el movimiento de esos GLUT4 hacia lo que es la membrana y entonces está afectada la captación de glucosa. Obviamente esto en qué va a repercutir en una hiperglucemia. ¿Sí? Y después una ya, deshidratación. después de eso nos mencionaba que una contracción muscular No, aumenta cetonuria, la ¿no? expresión del transportador GLUT4 que va a ser dependiente de insulina. Independiente. Mientras que en los ácidos grasos se va a disminuir la expresión de GLUT4 en el músculo. ¿Pero que no GLUT4 es dependiente de insulina? Sí, pero cuando hay mucha contracción muscular, sí se puede desencadenar un mecanismo por el cual el músculo puede captar glucosa de manera independiente a la insulina. Sí. Solamente en esa situación. Bueno. Después me decía que la resistencia a la insulina va a ser un factor muy importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Aquí nos mencionaba que la resistencia a la insulina se iba a deber principalmente a que su síntesis o su secreción iban a ser inadecuadas o por la incapacidad de la molécula de la insulina a ejercer su efecto normal sobre una célula. Entonces, por esto las personas que eran resistentes a la insulina iban a presentar los niveles de glucosa, podían ser normales, pero con esto presentaban la hiperinsulinemia. Esa es una fase inicial. O sea, normalmente cuando nosotros comenzamos a tener un problema de resistencia a la insulina, la respuesta del páncreas es producir más insulina. Para entonces, con un mayor número de moléculas de insulina, lograr el mismo efecto de captación de glucosa. Pero después de un periodo de tiempo, se puede dar lo que se llama un agotamiento del páncreas. O sea, el páncreas ya no logra producir la cantidad de insulina necesaria, porque además este es un fenómeno que va aumentando. Y entonces por eso los diabéticos tipo 2 ya en un estado avanzado de evolución se pueden volver insulinodependientes. Por eso no hay cetoacidosis en la tipo 2. No hay cetoacidosis porque tú no tienes ausencia De total insulina. de la insulina. ¿Sí? Por eso Tienes que el mecanismo represor de la lipólisis no está funcionando adecuadamente, pero sí hay un cierto grado de control. Lo suficiente como para que la síntesis de cuerpos cetónicos no sea tan exagerada como en el caso de los diabéticos tipo 1, donde tú tienes ausencia de la insulina. Pero claro que después es más presente eso en el de tipo 1 porque es completamente desde el inicio insulinodependiente, pero en el de tipo 2 se puede llegar también a una cetoacidosis diabética. Es raro que el tipo 2 pudiera llegar a una cetoacidosis diabética, pero normalmente es porque se dan varios desajustes Un metabólicos. infarto. Ajá. O sea, se combinan varias cosas como para que eso se dé. Realmente la cetoacidosis diabética donde se da de manera preponderante es en el diabético tipo 1, porque tú no tienes insulina. Entonces no hay quien contrarreste la lipólisis. Entonces la cantidad de ácidos grasos que se liberan a la sangre es sin control. ¿Sí? Mucho más de lo que vamos a necesitar, entonces todo eso se desvía a la síntesis del cuerpo cetónico. Entonces, por esta razón, los que van a ser resistentes a la insulina van a requerir dosis más grandes para que la insulina logre causar el efecto deseado. Y con una resistencia mayor, entonces la glucosa sí va a aumentar y pueden presentar lo que es la hiperglucemia.
y también presentan una alteración en la tolerancia de la glucosa y después esto les puede desencadenar a llevar una diabetes de tipo 2. Por eso acuérdense que en los niveles de glucosa en sangre hay rangos, está el rango normal y luego podemos hablar de un rango que ya nos indica que hay una cierta resistencia a la insulina, pero la persona todavía no es diabética como tal y luego ya Es cuando se puede corregir todavía por dieta, ¿no? ¿Eh? Es cuando se puede corregir todavía por dieta. Sí, Prediabético. sí, exactamente. Esa es la importancia de diagnosticar antes de que realmente ya sea un diabético, porque sí se ha visto que se puede revertir en buena medida con dieta alimenticia. Pero es difícil porque generalmente es asintomático, ¿no? El prediabético. Pero pues, Pues sí, haciéndote tus estudios. solamente que tú estés haciéndote chequeo, efectivamente. Ahí tienes que tener mucho en cuenta. Pero, de hecho, la diabetes en riesgo. general. Si tú tienes un padre que es padre o madre diabético, o ambos, ya sabes que tienes una probabilidad bastante elevada de volverte diabético, entonces debes de seguir o sea, chequearte pues cada cierto tiempo. Sí, es la única manera, porque en esa etapa realmente sí es asintomático. También va a haber distintas causas que van a causar la resistencia a la insulina. Bueno, estas se van a llevar a una señalización infecciosa y esto se va a causar debido a que puede haber una mutación del gen receptor de la insulina, anticuerpos que van a ser antirreceptores y defectos en la señalización de la insulina. Entonces, un paciente que va a presentar tipo 2 o que en su historia clínica requiere algún tipo de antecedentes de diabetes, aquí la insulina de La vía del IRS, fosfinocitoxinasa, que es la que tú acabas de describir, se va a alterar, entonces no va a tener un funcionamiento normal y esto va a afectar a la translocación del transportador GLUT4. Y cuando se va a afectar el transportador GLUT4 va a favorecer a la captación de glucosa para ahora por la glucosa. pues en realidad va a estar alterada en los dos. A ver. Entonces aquí también debe decir que la RBP se va a producir en los adipocitos y al producirse va a alterar la señalización de la insulina en el músculo y va a servir como un mensajero entre los tejidos para hacer que se propague la resistencia a la insulina. Es que aquí ya te están hablando de otras moléculas que pueden ser producidas por el tejido adiposo y que pueden afectar también la captación de glucosa, así es. Por eso hablamos de que no el diabético tipo 2 se vuelve obeso, sino el obeso se vuelve diabético tipo 2, entre otras cuestiones, porque sí se sabe que hay una serie de moléculas que son producidas en el tejido adiposo y que influyen en lo que es la captación de la insulina, o sea, contribuye a que haya una resistencia a la insulina. El tejido adiposo antes se creía que era un tejido como inerte, o sea, que lo único que hacía era almacenar triacilglicerol. Y hoy en día se sabe que no, o sea, es productor de muchas proteínas y también de hormonas que tienen que ver con toda esta problemática del desarrollo. Algunas más o Y menos. también va a contribuir aquí la cetosis, esta va a ser la combinación de los triacilgliceroles en el hígado y en el músculo. Y en pacientes que tienen dislipidemias o muchos triglicéridos en plasma, también se va a poder, esto va a poder provocar lo que es la... Sí, fíjense, los ácidos grasos, todo esto que tú estás mencionando es correcto, o sea, tienen un efecto también sobre el metabolismo de la glucosa por mecanismos que la mayoría no se sabe bien todavía cómo funcionan. Y esto se sabe que se vuelve más importante si son ácidos grasos saturados. O sea, los ácidos grasos saturados provocan múltiples problemas en nuestro organismo. De hecho, pueden de alguna manera influir en el tipo de lipoproteínas que nosotros vamos a tener en la sangre, o sea, en regular de manera no adecuada la producción de esas lipoproteínas. Pueden influir en la producción de factores también que son inflamatorios, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados hacen todo lo contrario. Entonces, esto es algo que está ahorita como que en mucho estudio, o sea, sí se sabe efectivamente que los ácidos grasos tienen un efecto sobre el metabolismo de la glucosa y que además los saturados provocan efectos que son completamente no
puede promover la síntesis de ciertas sustancias que llegan a ser beneficiosas para el organismo. Esto es algo, les digo, que está ahorita sí, o sea, Estudio. más que nada en estudio de buscar cómo se dan los mecanismos. O sea, sí se sabe ya mucho de las sustancias que se producen, pero no se sabe bioquímicamente cómo se dan todos los procesos de señalización y demás para que esto ocurra. Ajá. Por eso siempre nos dicen que el consumo de ácidos grasos debemos de procurar que sean ácidos grasos poliinsaturados. ¿Los trans cuáles son? Los trans también Son peligrosos, ¿no? Sí, estos son los insaturados, normalmente son cis. Entonces, cuando se dan procesos como lo que le llaman la formación de grasas hidrogenadas, que es lo que se hace, por ejemplo, para las margarinas, se altera la disposición de ese enlace y en vez de ser cis se vuelve trans. Y lo que se ha visto es que esos trans básicamente se comportan como si fuera un ácido graso saturado. ¿Sí? Entonces por eso tampoco son deseables. O sea, tienen el mismo efecto que si fueran saturados. Y son insaturados pero con una alteración en la conformación del doble enlace. Y te digo, son muy característicos de esos procesos. Siempre que ustedes vean grasas hidrogenadas, seguramente tienen un elevado contenido de ácidos grasos trans. Finalmente saturados. Mejor insaturados y mucho mejor poliinsaturados. Poliinsaturados. Sí. Los poliinsaturados son los que se ha visto que tienen los mejores efectos. ¿Dónde están? En las nueces, en el pescado, en los aceites como el aceite de oliva, el girasol, En galletas. en el aguacate también tiene ácidos grasos poliinsaturados. Le llaman las grasas sanas. Saturados, ¿dónde están? Pues en todas las partes animales. Y los trans básicamente son en productos procesados. Ay. Sí, las margarinas, la grasa que le ponen a algunas galletas y eso que también sufre algunas modificaciones porque tiene ácidos grasos grandes. En el omega 3 era. El omega 3, 6 y 9 son de los poliinsaturados, son de los buenos. Sí, se digo pescados, nueces, aguacates, aceites. Los papás de lo que tienes omega 3 es lo que El aceite extra. Ah, no sé bien. Pues muchos aceites son omega 3. Tiene algo que han visto que de alguna manera ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, pero no sé bien qué sea. Antioxidantes, como tú dices, los arándanos, todo lo que tenga La ese granada. color como el de las uvas, Yo nunca ese color vino, ¿no? Es característico de compuestos importantes como antioxidantes. También el beta-caroteno, precursor de la vitamina E, es un buen antioxidante, la vitamina E también. ¿El aguacate por qué era bueno? Porque tiene ácidos grasos poliinsaturados. Son grasas puras, que le llaman grasas puras. Ah, ve. A ver. HDL. Bueno, vamos a continuar con lo que son los efectos del glucagón y de las hormonas antiinsulina. Bueno, vamos a ver primero que el glucagón va a ser un péptido de 29 aminoácidos de una cadena única. Va a actuar sobre el hígado movilizando las reservas de combustible. Esto lo hace para mantener las concentraciones de glucosa entre comidas. Va a dirigir el metabolismo hacia el catabolismo y va a inhibir lo que es el anabolismo. Bueno, aquí los efectos del glucagón. Vamos a tener que el glucagón va a estimular lo que es la gluconogénesis, la glucogenólisis, Estimula la glucogenólisis. la gluconeogénesis, la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis. Y lo que va a inhibir va a ser la glucólisis, la síntesis del glucógeno y la lipogénesis. Y aquí vemos sus principales, donde actúa. Acá tenemos el metabolismo del glucógeno que inhibe la síntesis de glucógeno y estimula la glucogenólisis. Va a estimular lo que es la gluconeogénesis y inhibe la glucólisis. Y acá tenemos que va a inhibir lo que es la lipogénesis y va a estimular lo que es la metaoxidación, la oxidación de ácidos grasos. Y también estimula lo que es la síntesis de cuerpos cetónicos, la cetogénesis.
que el glucagón se une a receptores de membrana que se va a señalizar a través de las personas proteínas G. Estas van a estar asociadas a la membrana y a cascada del AMPC cíclico. Primero, el complejo glucagón receptor va a provocar la unión de guanosina 5-trifosfato, que es el GTP, y a un complejo de proteína G. Esto va a dar lugar a la disminución de las subunidades de la proteína G. Una de las subunidades va a activar el alnilato ciclasa. A ver, ¿pueden guardar ese celular y pueden prestar atención? Bueno, el alnilato ciclasa es lo que va a hacer que va a convertir el ATP en AMPC cíclico. AMP cíclico. El AMPC va a activar la proteína sinasa que a través de fosforilación controla la actividad de enzimas clave en el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Este es el mecanismo que sí vimos mucho durante el semestre. El glucagón se une, activa proteínas G actúa sobre adenilato ciclasa produce AMP cíclico activa la proteína sinasa A, que es la dependiente de AMP cíclico, y esto fosforila una serie de proteínas en la célula y es lo que permite que se transmita la señal del glucagón hacia el interior de la célula. Aquí tenemos la figura, aquí ya lo tenemos la lectura, que vamos a ver que el glucagón se une al receptor que este va a estar asociado a la proteína G, se va a activar adenilato ciclasa, lo que va a llevar a la conversión de ATP en AMPC. Esto va a activar lo que es la proteína sinasa, y la proteína sinasa por medio de fosforilación va a activar lo que es la fosfofructosinasa 2, es que esta enzima es una enzima bifuncional, y esta por medio de fosforilación se puede activar o inactivar. Cuando se fosforila se va a activar la fructosa 2,6 bifosfatasa y se va a inactivar lo que es la fosfofructo 2 sinasa. Y eso lo que hacía era que disminuía las cantidades ¿se acuerdan de la fructosa 2,6 bifosfato? Y eso provocaba una inhibición de la glucólisis y una activación de la glucólisis. Bueno, más importante señalar que no va a haber receptores de glucagón en las células musculares. ¿Por qué? Porque no sirve ninguna de las vías del glucagón en el músculo. Porque no tiene sentido. Porque el glucagón lo que hace es controlar los niveles de glucosa en sangre, o sea, cuando están bajos, y el músculo no puede contribuir a esto. Entonces no tiene sentido que él sea sensible a los niveles de glucagón. Sí, y aquí la glucogenólisis va a estar estimulada por la hormona que es la adrenalina. En el caso de lo que es el músculo, o sea, la glucogenólisis muscular va a estar activada por la adrenalina, o por qué otra cosa pudiera estar activada la glucogenólisis muscular. Pues nada más para su propio esfuerzo. Pero por ejemplo, hay que ser por adrenalina, que es una hormona asociada al estrés. También cuando se da una baja importante de energía en el músculo, que esto puede estar asociado a una contracción muscular importante en un periodo corto de tiempo, también se activa la glucogenólisis. O sea, a través de un impulso nervioso puede activarse esa glucogenólisis para satisfacer las necesidades del músculo en caso de una contracción muscular intensa. Y ahí viene siendo muy importante que baja mucho, los niveles de ATP suben los de AMP, y entonces eso hace que la degradación del glucógeno se active. Es un mecanismo interno del músculo que le permite hacer una respuesta rápida y que no es dependiente de ninguna hormona. O sea, tiene que ver con los propios niveles energéticos que tienen las células musculares. ¿Cómo en qué caso podría ser una contracción muscular? ¿Convulsiones? ¿Convulsiones? ¿Un infarto? Bueno, eso es un caso ya extremo. Pero en una cuestión normal, por ejemplo, pudiera ser un levantador de pesas. ¿Y por qué no uso los ácidos grasos como fuente de energía? Lo que pasa es que no, o sea, cuando tú tienes contracciones musculares que duran muy poco tiempo y son de mucha intensidad, el combustible número uno es la glucosa, porque es el más fácil de movilizar. Acuérdense que porque es soluble y lo tiene almacenado como glucógeno y demás. Entonces ahí el número uno es la glucosa. Bueno, ahora después que hemos visto la acción de la adrenalina, va a ver que la adrenalina va a inhibir la glucólisis, la glucogénesis,
la adrenalina, según los receptores, estos son los receptores adrenérgicos que son los alfa y beta. Estos van a estar enlazados al igual que los del glucagón a la cascada de señalización del MPC. Esta va a ser una hormona, la adrenalina es una hormona fundamental en la aparición de la hipoglucemia en respuesta al estrés. Hiperglucemia. Las hormonas que regulan enzimas fundamentales en la vía metabólica. Bueno, el ritmo y la dirección de las vías metabólicas va a consistir en controlar la actividad de enzimas clave o enzimas reguladores. Y bueno, ya que estas hormonas tienen como diana las enzimas reguladoras, es donde van a estar. ¿Por qué creen ustedes que ante una liberación de adrenalina vamos a tener una situación de hiperglucemia? Pues es que es una preparación, ¿no? Ajá, ¿necesitas? Porque tenemos una demanda energética extra en cualquier situación de estrés. Entonces ella lo que potencia es el activar vías metabólicas que favorecen la salida de glucosa hacia la sangre para que los tejidos extrahepáticos lo puedan utilizar. Entonces va a haber mayor secreción de glucosa hacia la sangre, entonces mayor secreción de insulina también. Para su captación, sí. Y entonces va a haber mayor aprovechamiento. Bueno, la regulación se va a ejercer a través de varios mecanismos, que es la inducción o represión de genes, la fosforilación o desfosforilación, y otros mecanismos como interacciones con el sustrato o los cambios alostéricos. Vamos a dejarlo aquí. Porque vamos a